La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Acompáñenme por favor en una oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde hermosa, una nueva tarde, Señor. Hemos disfrutado en este día de nuevas misericordias tuyas, porque así está escrito. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Y ante ti, Señor, queremos estar. Eso sí, sobre la base de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan, que están siguiendo fielmente estas enseñanzas. Gracias, Señor, por pastores y pastoras que me acompañan también en estas enseñanzas. Gracias por poner en ellos un espíritu enseñable. Gracias por haber tratado conmigo, Señor, el poder tratar estos temas delante de mis hermanos, pidiendo tu ayuda, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ayúdanos a comprender, a entender y a avanzar en el estudio de tu bendita y santa palabra. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Al finalizar, vamos a hacer otro saludo. Amén. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a seguir sobre nuestros pasos. Estamos en Génesis, capítulo 2. En el día de ayer pudimos avanzar hasta el verso 6. Hoy vamos a considerar los versos siguientes hasta donde el Señor nos permita, el tiempo nos lo permita también. Así que voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Señor el versículo número 7, capítulo 2 de Génesis, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, este versículo nos dice muchas cosas, hay muchas cosas que apreciar, que considerar aquí. Y lo primero que vamos a ver es que Dios formó. Entonces aquí vemos el proceso. Ya lo hemos dicho que en el capítulo 1, versículo 27, se reporta la creación del ser humano. Y en la creación del ser humano, que no es otra cosa que el diseño, es decir, Dios trae a través de su palabra la existencia de las cosas, pero cada existencia tiene un diseño particular. Entonces el ser humano fue planeado por Dios con antelación. Hubo un consejo divino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para determinar cómo iban a crear al hombre. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa creación es el diseño, se plasmó, es una realidad, pero en el ámbito espiritual. Todavía no aparece de forma visible, en tanto Dios no lo forme. Entonces aquí el verso 7 lo que nos dice es que Dios, personalmente Dios, elabora, obra, moldea, trabaja, porque la palabra formar en el hebreo tiene la idea de moldear. Es la palabra yatzar, moldear, como cuando alguien trabaja la plastilina, como cuando alguien trabaja la arcilla. Pero el Señor no hace de la arcilla, sino del polvo. O sea, esto es todavía mucho más glorioso, porque el Señor puede moldear incluso las partículas más diminutas. Y eso fue lo que Dios hizo con la formación del hombre. Lo formó del polvo de la tierra. Para algunos críticos de la Biblia, han querido señalar, y qué curioso tener que decirlo, los críticos de la Biblia son teólogos. Hay unas teologías que consideran que estos 3 primeros capítulos de la Biblia son una alegoría, que no tienen una firmeza de historia, es decir, que no cuentan una historia verídica, no hay historicidad en estos textos, sino solamente alegoría.
pero ellos mismos incluso se encargan de decir que pues el hecho de que el hombre haya sido formado del polvo de la tierra, pues esto suena como a un cuento de hadas. ¿Sabe mi hermano, sabe mi hermana? Con todo respeto hacia esos pensadores, yo difiero de ellos. Estamos viendo que esto sí tuvo historicidad, tuvo lugar en el tiempo y en el espacio. Y Dios formó del polvo de la tierra, y ahora la ciencia médica nos revela más que nunca que este relato es un hecho verídico, no es un cuento de hadas. Todos los elementos químicos que están presentes en el polvo de la tierra son exactamente los mismos elementos químicos que hay presentes en nuestro cuerpo. Y que si nosotros sufrimos un desbalance, un déficit en cualquiera de esos elementos, nos enfermamos. ¿Como cuáles elementos son? Bueno, una infinidad. Calcio, hierro, fósforo, potasio, zinc, yodo, todos esos elementos que son necesarios, hermano, para nuestra salud, están presentes en el polvo de la tierra, hermano. De hecho, la tierra brinda todos esos elementos para la vida vegetal, y la vida vegetal aprovecha de una manera industriosa esos elementos, y por eso es que las plantas son benéficas para nosotros, para nuestra salud, son medicinales, son nutritivas, son fáciles de digerir, etcétera, etcétera. Entonces, mis amados hermanos, no es ningún cuento de hadas. Cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es porque fue así, literalmente fue así. Que ya podamos nosotros, por el Espíritu Santo, descubrir algunas cosas que hay detrás de la literalidad de la Biblia, eso es otra cosa. Lo que nosotros aquí en este estudio hemos llamado el sot, el secreto, lo que está detrás de la letra, que es vida. Lo que está detrás de la letra es vida. Recuerden que el apóstol San Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando yo estudio la Biblia, debo cerciorarme que lo haga con una mente de oración, con un corazón humilde, rogando al Señor su ayuda, que su espíritu, que es nuestro maestro por excelencia, nos guíe a toda verdad, que Él sea el que nos enseñe. Pero hermano, el Espíritu Santo no va a enseñar al que es ocioso, al que es perezoso para el estudio de la palabra, porque esto no es automático. Dios ve la diligencia con que nosotros lo hacemos, y el Espíritu Santo puede revelarnos a nosotros. Y la palabra revelarnos, que es una palabra que usamos muy seguido, que se ha vuelto ya como una frase o una palabra que ha sido, digamos, incluso hasta mal utilizada dentro del ámbito cristiano evangélico. Lo que se pretende decir con revelación es que el Espíritu Santo tiene un maravilloso ministerio para con nosotros, y es iluminar el entendimiento nuestro. Eso lo explica Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo número 2, verso 9 en adelante, donde se nos dice allí que, citando al profeta Isaías, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido al corazón humano, son las que Dios preparó para los que le aman. Y dice, y nos la reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo estoy citando de memoria, no me lo crea, vaya ya. 2 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. Y cuando dice reveló, nos la reveló por el Espíritu,
está diciendo nos iluminó, porque la revelación, técnicamente hablando, hermanos queridos, la revelación de Dios ya está completa, de Génesis a Apocalipsis. No hay que añadirle nada, ni que quitarle nada a esa revelación. Pero lo que necesitamos descubrir son los niveles de revelación que hay. Hay un nivel de revelación literal, hay un nivel de revelación simbólico, o alegórico, hay un nivel de revelación gramático, histórico, que eso ya requiere de más investigación, de más diligencia, y hay un nivel de revelación del sot, del secreto. ¿Amén? Entonces, ya eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo en acorde, en sincronía con nuestro esfuerzo, con nuestra diligencia por estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces es obligación nuestra estudiarla con responsabilidad. Estamos hablando aquí en términos de la literalidad, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto tiene una implicación espiritual, claro que sí, tiene una implicación espiritual que la vamos a descubrir en el capítulo 3, en la caída del hombre, en la maldición que Dios le da a la serpiente, pero todavía no llegamos allí. Entonces sigo adelante, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, entonces cuando dice allí, sopló en su nariz, la palabra soplar que hay allí, o el verbo soplar, viene de una raíz hebrea que es nafak. Y nafak, ¿qué significa? Inflar de viento, inflar algo de viento, ¿sí? Pongámoslo en estos términos, significa soplar, que es como cuando tú inflas un globo, soplas. Quiere decir llenar de viento. ¿Qué es el viento en hebreo? Es ruach. Y ruach es espíritu. Por lo tanto, cuando nos está diciendo aquí sopló, está diciendo que introdujo en el hombre formado, introdujo el espíritu. Y luego dice aliento de vida. Y la palabra aliento viene de nefesh, de neshama, Entonces, sopló quiere decir nafak, neshama, y fue el hombre un nefesh hajim. O sea, voy a tratar de ponerlo así. Soplo igual espíritu. Aliento igual alma. Y estas dos cosas traen como resultado que el hombre es un ser viviente. ¿Qué significa esta frase? Ser viviente. En el hebreo es nefesh hajim. Nefesh significa vida biológica. Y hajim es la pluralidad de vidas. Nefesh significa ser biológico. Y hajim, vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es un ser viviente, que es un ser biológico, pero que tiene vidas. En plural. Es interesante esto. Ahora vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Esto no es fácil de explicarlo, hermano. Si yo fallo en explicarlo, entonces voy a darle a usted un mal entendimiento
de la interpretación de estas frases que están aquí. Es un juego de palabras que Moisés, de forma extraordinaria, pone. Gloria al Señor. Bueno, al final de la enseñanza voy a dar un saludo para todos porque estoy viendo que se conectó Johnny. Johnny está en Francia. Su hermana Milena está allá en Suecia y se están conectando estas enseñanzas y me da cosa no saludarles. Entonces, pero al finalizar vamos a dar un saludo general a todos los hermanos, pastores y pastoras que se conectan. Bueno, entonces vamos a ponerlo en estas dimensiones. Voy a hacer un dibujito a ver si me doy a entender mejor. Cuando Dios cuando Dios formó al hombre, vamos a suponer que este círculo va a representar el cuerpo. ¿De dónde el Señor formó el cuerpo? Del polvo de la tierra. Entonces el polvo de la tierra es el que provee el aspecto material del hombre. Solamente hay dos sustancias con que fuimos diseñados en la estructura. Nuestra estructura está compuesta de un aspecto inmaterial, es decir, de una sustancia inmaterial y de una sustancia material. El relato de Génesis pone el orden de la siguiente manera. La creación, que es el diseño, ya lo dijimos. Luego la formación, y la formación tiene estos dos pasos. Tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces formó al hombre, pero formó su cuerpo. La palabra cuerpo en el hebreo es basar y en el griego es soma. Basar, soma. Este cuerpo solito, sin vida, ¿qué vendría a ser? Un cadáver, ¿verdad? Entonces lo que dice aquí la Biblia es que Dios sopló, entonces introdujo un soplo, es decir, lo llenó con viento. El viento, ese viento es el ruach, en hebreo ruach, es decir, el espíritu. El ruach, y en el griego es neuma. Espero que haya alcanzado. Luego dice aliento. Y la palabra aliento para alma es el hebreo neshama. Y en el griego es psique, de donde viene la palabra psíquico, psicología, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Los maestros que enseñan sobre lo tripartito, yo comparto, estoy de acuerdo con la enseñanza tripartita como el diseño de la estructura en el hombre, como diseño antropológico, diseño divino, antropológico, sino que los maestros que enseñan esto de lo tripartito del hombre, algunos, no todos, caen en la tentación de creer que el espíritu es más importante que el alma y que el alma es más importante que el cuerpo. Esta idea, que es una idea gnóstica que se introdujo dentro de la iglesia cristiana muy temprano, ya para la época del apóstol Pablo y del apóstol Juan, ellos tuvieron que lidiar con estas posturas gnósticas que se introdujeron en la iglesia. ¿Por qué se introdujeron estas ideas dentro de la iglesia? Porque comenzaron a convertirse al Señor Jesucristo algunos griegos, filósofos,
y aunque se habían convertido al Señor, todavía conservaban sus ideas filosóficas, y dentro de la ética filosófica griega antigua había dos grupos bien distinguidos. Unos de ellos eran los epicúreos y otros eran los estoicos. Los epicúreos, que usted sabrá en Hechos capítulo 17, el apóstol San Pablo llega al Areópago a predicar allí y capturó la atención de todos hasta que habló de la resurrección de los muertos. Entonces perdieron interés la mayoría, pero hubo unos que se interesaron. Y él estuvo allí predicándoles a estos dos grupos. Ahí lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17, a los epicúreos y a los estoicos. Los epicúreos tenían la idea de que la divinidad, como la llamaban ellos, había diseñado y creado todo lo que existe con el objetivo de que complaciese al hombre. Es decir, el hombre podía tomar deleite de todo cuanto ha sido creado. Entonces ellos daban esas licencias para el deleite y le daban rienda suelta a los apetitos de la carne. Como todo fue creado para nuestro placer, pues complazcámonos. Y de ahí venía este dicho que el mismo apóstol Pablo lo usa en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla precisamente de la resurrección de los muertos, tema que no interesó a los filósofos en Atenas. Y él habló diciendo, si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la postura de los epicúreos. Y la otra cara de la moneda eran los estoicos. Los estoicos eran personas que creían que los placeres de la carne eran contra las cosas espirituales, atentaban contra las cosas espirituales, por lo tanto había que hacer una renuncia, un ascetismo a todos los apetitos de la carne y tratar de doblegar esta carne a través de algunos medios de sacrificio personal, de esfuerzo personal, de disciplina. Los estoicos eran muy disciplinados. De hecho, esa palabra se usa hoy para una persona que es psicorrígida y bien disciplinada. Se le dice es una persona estoica. Es capaz de renunciar a ciertas cosas por su bien interno. Entonces, esta idea de los estoicos se introdujo en la iglesia cristiana, este pensamiento, y algunos comenzaban a predicar que el espíritu era mucho más importante que las cosas de la carne y que las cosas del alma, que las cosas del alma y que las cosas de la carne, que incluso el alma era mucho más importante que las cosas del cuerpo. Entonces, había que renunciar a todo lo carnal, había que doblegar la carne. Incluso este pensamiento que lo había traído uno de los considerados padres de la iglesia, llamado Agustín de Hipona, él se mandó a castrar para no tener ese tipo de inconvenientes con la carne. Qué lamentable, ¿verdad? Bien. Y que Agustín es considerado uno de los padres de la iglesia, pero él tenía esta influencia de la corriente estoica en él. Y así muchos otros también maestros de la iglesia y de la iglesia primitiva que tenían este tipo de problemas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia respecto a eso? ¿Eso será cierto o no será cierto? La unidad de la estructura del diseño divino en el ser humano es que toda la unidad es esencial, que toda la unidad es básica, que toda la unidad es necesaria y es importante. Ciertamente a través del cuerpo es que nosotros, a través de lo que percibimos con nuestros sentidos, podemos tener el placer de observar los colores. Los animales, por ejemplo, no observan los colores como nosotros. El placer de oír sonidos y de componer melodías y de sincronizar ritmos.
y tiempos y melodías y bueno, todas estas armonías, todas estas cosas. El placer de gustar los sabores, el placer de oler los olores, el placer de tocar las texturas. Eso no lo tienen los ángeles, eso los animales lo tienen en un nivel, pero en un nivel inferior. Ellos, sus sentidos físicos, los de los animales, son direccionados por su instinto. En cambio, los sentidos en el ser humano son direccionados por la intuición. Ahora bien, entre el Neshama Psique y el cuerpo hay algo que une, hay algo que mantiene unidas lo corporal, que es lo material, con el aspecto inmaterial. Entonces tenemos dos aspectos. Tenemos un aspecto, vamos a ponerlo aquí, un aspecto material, y todo esto, el espíritu y el alma, espíritu y alma, este es el aspecto inmaterial. El aspecto inmaterial. Por lo tanto, tenemos dos sustancias. La sustancia material que fue provista, que Dios se proveyó del polvo de la tierra, y el aspecto inmaterial que provino del soplo y del aliento divino. Entonces, en este sentido, el hombre es dicótomo. Tiene dos sustancias, dos. Pero en esas dos sustancias hay tres, llamémoslo así, tres partes. Esto lo reconoce el apóstol San Pablo, y vámonos para Primera de Tesalonicenses. Estamos estudiando un poco de antropología en este momento. Gloria a Dios por eso, amén. Creo que es Primera de Tesalonicenses, vamos para allá. En el capítulo 5, gloria al Señor. Y en el versículo 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Nótese que aquí todo el ser es importante, porque hay que santificarnos por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo entiende muy bien estas tres partes, pero que hay que dimensionarlas correctamente, como que el espíritu y el alma, y por eso a veces en las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, se confunde mucho el alma con el espíritu con el alma, como que son la misma cosa. Incluso en el judaísmo, alma es igual que espíritu. De hecho, alma para el judío es también el cuerpo. El cuerpo es una faceta del alma. Amén. De hecho, ellos hablan de 5 niveles del alma: la yehidá, la heidá, la neshama, el ruach, y se me escapa el otro. Y el nefesh, que es el nivel más bajo de la vida, del alma. Entonces, aquí no está. Aquí tenemos el ruach, el neshama y el basar. Entonces, estamos diciendo que entre los dos aspectos, entre el material y el inmaterial, está lo que une, y lo que une es precisamente el nefesh. Nefesh, que también se traduce en la Biblia por alma. Hermanos, hay algo muy interesante que tenemos que descubrir hoy. El nefesh, que se traduce por alma, se traduce en Isaías. Vaya conmigo un momentico, Isaías capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Se me perdió.
Sí, en el verso 14, pero voy a leer desde el verso 13. Isaías capítulo 1, verso 13 y 14. En 14 es el que nos interesa. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es muy interesante que Dios, que es espíritu, utilice la palabra nefesh, como que Él tiene una nefesh, como que Él tiene un alma en sentido biológico. Es decir, que el basar soma, que es el cuerpo, sin la biología, pues está muerto. O sea, sin la biología, sin el nefesh, no existe la conexión entre el cuerpo y entre lo material y lo inmaterial. Sin la biología significa muerte física. Por lo tanto, el cuerpo queda aquí en la tierra y el espíritu y el alma van o para el paraíso o van para el infierno. Ambas. Incluso los testigos de Jehová, que son quienes se oponen a las transfusiones de sangre y todas estas cosas, alegando que la sangre del ser humano es el alma, ellos o lo ignoran, y estoy hablando de ellos, estoy hablando de los líderes de ellos, no de los que son entrenados por ellos. Los que son entrenados por ellos aprenden de forma paradigmática, es decir, de forma mecánica. Les pueden estar diciendo una mentira y como se la dicen 1000 veces, la toman por verdad. Eso es un paradigma. Entonces ellos alegan que no, que la sangre es el alma, la sangre es el alma, yo no le puedo dar de mi alma a otro, no se puede. Pero ellos no entienden que cuando la palabra nefesh, que se traduce por alma, está hablando de la vida biológica, no está hablando de la parte inmaterial que es la neshama. La parte inmaterial, la neshama, es eterna, no muere. Es eterna. Aquí en la neshama es donde radica la personalidad del hombre. En el ruach, en el espíritu, es donde radica la identidad del hombre. Y aquí se representa en el cuerpo. Tanto su identidad como su personalidad se refleja y se muestra a través del cuerpo. Pero entonces, el que Dios utilice la palabra nefesh y lo aplique a él es demasiado interesante y no tengo el tiempo ahorita para introducirme allí. El alma de Dios, hay un estudio que yo tengo que se llama el alma de Dios. El alma de Dios son unas dimensiones que están presentes en todo el universo y que están explicadas en la Biblia, pero nos tomaría unas 2 clases verla. Por ahora baste saber que esta es la estructura antropológica por diseño divino. Así fue que Dios nos diseñó. Quiso que nosotros tuviéramos espíritu, alma y cuerpo. Que el cuerpo es el aspecto material, pero el espíritu y el alma es el aspecto inmaterial. Y que lo que une el aspecto material con el inmaterial es el nefesh. Un nivel de alma, es un alma biológica. Amén. Ok. En ese sentido, los animales tienen alma biológica, pero no tienen alma eterna como nosotros. Ellos tienen nefesh, pero no tienen neshama. Nosotros tenemos nefesh, neshama y ruach. Gloria al Señor. Amén. Espero que esto pues quede claro. Gloria al Señor. La intención no es confundir. Ahora, es por ello que en el original dice, y fue el hombre un ser viviente, o sea, fue un nefesh hajim, un ser con alma biológica, pero con vidas. Hajim es la palabra hebrea plural para vida, o sea, vidas. ¿Se acuerdan que habíamos explicado, voy a borrar aquí, habíamos explicado que la partícula im en el hebreo denota pluralidad? Como por ejemplo, cuando decimos él, significa Dios.
Dios, ¿sí? Entonces usted va a encontrar algunos versículos que llaman el Olam. ¿Qué significa el Olam? Significa Dios eterno, el eterno. A veces aparece la palabra Elohe, y Elohe también significa Dios, pero sigue siendo singular. Entonces cuando tú encuentras Elohim con esta partícula im, entonces ya esa es la pluralidad, como si estuviera diciendo dioses. Entonces, ahora vamos a hablar. Hay significa vida. Esto es hebreo. Claro que nosotros hay, esta palabra hay es de hallar, de haber. Amén. Y cuando se escribe Hajim con la partícula im, entonces viene a ser el plural. Vidas. Amén. Ok. Entonces, el que diga vidas es porque está una vida biológica, una vida almática y una vida espiritual. O sea, el ser humano posee Nefesh, Neshama y Ruach. Gloria al Señor. Espero que con esto no los esté confundiendo, enredando, sino antes explicando. Gloria al Señor. Vuelvo a leer el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto es el basar soma, el cuerpo. Y dice, y sopló en su nariz aliento, neshama, de Jaí. Y fue el hombre, Hadán, un ser, o nefesh hajim, viviente, o sea, un ser con vidas. Qué interesante. Porque también vidas implica que el soplo divino en el hombre no sirvió solo para introducir el espíritu y el alma, o sea, soplo y aliento, sino que también el Espíritu Santo entró en Adán para morar en él, como mora ahora en los creyentes. El Espíritu Santo moraba en Adán, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo vivía y moraba en Adán como mora en nosotros. De hecho, cuando Dios hablaba con Adán, lo hacía por el Espíritu. Le voy a explicar esto, porque más adelante en la caída vamos a ver a Dios paseándose en el huerto. Vamos a llegar allí y lo vamos a explicar con más detalle. Y este que se paseaba en el huerto es el Hijo, el Verbo. Está manifestado, paseándose por el huerto como cuando el hombre caminaba por el huerto. Porque el Señor le enseñaba a Adán a guardar el huerto. Y es ahí un versículo que vamos a leer si nos queda el tiempo, que el Señor puso al hombre en el Edén, en el huerto, para que lo labrara y lo guardase. Y este que se aparece a hablar con el hombre, ya le habla desde el exterior. Pero cuando el Señor se le aparecía a Adán, a hablarle a Adán, le hablaba por el Espíritu. El Espíritu le comunicaba a Adán en su espíritu. Y como él estaba bien alineado, así como hicimos el dibujito, estaba bien alineado, como cuando tú tomas un tubo y miras para el otro lado y no hay ninguna imperfección, sino que miras, está completamente alineado. Entonces su intuición funcionaba a la perfección y entendía todo lo que Dios le hablaba. Por eso es que la serpiente le quedaba muy difícil saber qué era lo que Dios hablaba con Adán. Ya cuando Eva fue formada, entonces Adán se comunicaba con Eva, Eva con Adán, y la serpiente tuvo que aprender esa forma de comunicación para luego planear su tentación. Y por eso es que el hombre tuvo miedo una vez después de que cae, de que peca. Tuvo miedo porque oyó la voz de Dios afuera. Él estaba acostumbrado a oírla adentro, en su espíritu, hermanos queridos. Porque la voz de Dios sobre todo es espiritual. Pero cuando Dios nos habla con el razonamiento,
lo hace a través del Verbo, a través del Hijo. Él es la expresión racional divina. Oh, gloria a Dios. Esto es hermoso, es interesante. Ahora el Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, vino y recuperó todo lo que Adán perdió en el Edén. Entre eso, el que el Espíritu Santo volviese a morar en los seres humanos. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y sigue hablando a nuestro espíritu, porque el apóstol Pablo expresa que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que sucede es que no hemos entrenado nuestra intuición. ¿Cómo hacemos para entrenar nuestra intuición? Porque el lenguaje espiritual solo se entiende por intuición, no por la razón. Por eso Dios vio necesario darnos una revelación escrita para que a través de ella la pudiésemos razonar y comprender. Aunque no entendamos a Dios, lo podemos conocer en el Espíritu y lo podemos tratar de comprender. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, entonces, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios vivía en Adán. Esto es sumamente importante, ¿no? Y voy a leer el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Bueno, vamos a analizar el versículo. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Huerto, en el texto hebreo es Gan. La G, la A y la N. Voy a escribirlo aquí porque yo sé que hay hermanos que están viendo la transmisión con libretica y les gusta apuntar. Gan. Así se escribe en hebreo. Literalmente significa jardín, pero se ha traducido como huerto. Y Edén significa delicia. En otras palabras, literalmente estaría diciendo un jardín de delicias. Pero plantó Jehová Dios un huerto. El huerto es el aspecto físico donde estaban todos los árboles. Más adelante, unos versículos más adelante nos va a decir que el Señor formó unos árboles deliciosos para el hombre. Claro que esos fueron creados desde el tercer día de la creación, pero de esos mismos árboles como que el Señor tomó pan y plantó el huerto para el hombre. Estaba rodeado de frutos, de hortalizas, de todo lo que pudiera proporcionarle alimento y sustento al hombre. ¿Y dónde plantó el huerto? En Edén. Entonces el huerto es el aspecto físico y el Edén es el ámbito espiritual, el ámbito sobrenatural. El huerto brindaba el nivel de realidad relativa, pero el Edén brindaba la opción de la realidad total. En otras palabras, era el reino de Dios manifestado físicamente aquí en la tierra, el Edén. Algo que va a volver a ocurrir en el milenio y por la eternidad, en el reino eterno. Esta tierra va a recuperar su hermosura edénica en el milenio. Vaya conmigo a Joel. Vamos al libro del profeta Joel en el capítulo 2. Joel en el capítulo 2, Oseas y Joel. Capítulo 2, voy a leer desde el verso 1, pero nos interesa el versículo 3. Dice: tocad trompeta en Sión. Esto es una profecía para el milenio, mis amados hermanos. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Mi santo monte, ya saben ustedes, es el reino de Dios. El reino de Dios. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, o sea, su segunda venida, la segunda venida del Mesías. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad.
día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Esto es el milenio, hermanos queridos. Como el huerto del Edén volverá a ser la tierra. Mire lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 65. Gloria al Señor. Isaías 65. Voy a leer verso 22. En adelante dice: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Esto va a ser durante el milenio. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Ya nosotros en el estudio de Apocalipsis aclaramos que dentro de la Nueva Jerusalén va a estar la iglesia, los redimidos. Y por fuera de la Nueva Jerusalén va a estar acampando el pueblo de Israel. Va a estar acampando 7 tribus hacia el norte y 5 tribus hacia el sur. Entre las tribus del sur está Leví. Leví está más cerquita de Jerusalén. Y la familia de Coré va a estar, de Coat, perdón, va a estar mucho más cerca de la Nueva Jerusalén. Pero eso es otro tema. Y todas las naciones de la tierra que escapen, que sobrevivan a la gran tribulación, el Señor los va a traer para juicio. Eso está reportado en San Mateo capítulo 25, desde el verso 31 en adelante. El juicio para las naciones, todas las naciones que sobrevivan van a ser reunidas delante del trono de la gloria de Cristo. Él va a apartar unos a la izquierda, otros va a apartar a la derecha. Los de la derecha son las ovejas y los de la izquierda van a ser los cabritos. A los que él llama ovejas también los llama justos, los llama benditos, y los deja que vivan para el milenio, para que vuelvan a poblar la tierra durante el milenio. A los de la izquierda, es decir, a los cabritos, los condena de una vez, los manda, los lleva para el lago de fuego, les llama malditos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces esos que sobrevivan a la gran tribulación y que el Señor considera y conoce que son ovejas, quedarán vivos durante el milenio, y ellos van a poblar la tierra. Y de esos es que habla aquí, incluso a los de Israel, que van a estar por fuera de la Nueva Jerusalén, a los del pueblo de Israel, y por eso les llama aquí mi pueblo. Y dice el verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Es decir, ellos van a dar a luz, ellos van a procrearse, ellos van a volver a multiplicarse sobre la faz de la tierra, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Versículo 24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. Verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces aquí literalmente sí se cumple, porque las serpientes hoy por hoy no se alimentan de polvo, pero en el milenio sí. El león se va a alimentar de paja y el lobo va a ser herbívoro, o sea, va a comer hierba. Gloria al Señor. Vamos a volver a Génesis. Estamos en Génesis y allá dice,
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces Edén es el ámbito del reino de Dios. Era literalmente la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra, hermanos queridos. Y mire, para más señas, lo que dice el Señor Jesucristo, que lo dice en Mateo capítulo 13, verso 32. Vamos a leer esa parábola, porque es una parábola, en Mateo, y lo vamos a leer en Lucas. Mateo 13, 32. 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aquí dice su campo. Y dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a leerlo desde Lucas. Lucas añade un detalle allí importante. Lucas también en el capítulo 13, en el versículo 18 y 19. Gloria a Dios. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¡Wow! Entonces aquí el hombre que sembró en el huerto es el Señor. Y es ese huerto original donde estuvo Adán, donde estuvo Eva, allí estuvo ese granito de mostaza, es decir, el reino de Dios manifestado en ese huerto. Y luego dice: y creció y se hizo árbol grande. Recuerde, el huerto es donde están todos los árboles. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Literalmente, debido a que la simiente, es decir, la semillita de mostaza, es de un sabor picante y atrayente, las aves vienen a esos árboles y les gusta hacer sus nidos allí porque tienen abrigo en sus ramas y tienen alimento, ¿verdad? Literalmente eso es así. Por eso el Señor en las parábolas, que son comparaciones del mundo visible para poder entender el mundo invisible. Amén. Entonces eso literalmente ocurre. Las aves les gusta anidar en los árboles de mostaza porque son ramas frondosas, son ramas tupidas y ellos son protegidos, sus nidos son protegidos, ellos son abrigados allí de la lluvia, de todo esto, y tienen ahí semillitas para comer, son picantes, son deliciosas al gusto, digámoslo así, de las aves. Pero que espiritualmente hablando, o alegóricamente hablando, el Señor está hablando aquí que esas aves que se posan en las ramas, por ahora son ángeles. Es decir, el Señor reina con los ángeles. Pero Dios no sujetó el reino venidero a los ángeles. Eso es para los herederos. Vamos primero a Apocalipsis, a mirar una cosita en Apocalipsis. ¿Cómo es que el Señor reina, Dios reina con los ángeles? Apocalipsis en el capítulo número 4. Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer del verso 2 hasta el verso 4. Nos interesa el verso 4. Dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos el trono de Dios y al Padre sentado en ese trono. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces el Señor gobierna
y usa a sus ángeles para gobernar, para reinar, hasta que se cumpla, hasta que venga la culminación del cumplimiento del misterio escondido desde la fundación del mundo, que es la iglesia de Jesucristo reinando con Él por la eternidad, y como preparación va a tener el milenio. Por eso tú puedes leer en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice que en Él fueron creadas, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Quiere decir, tronos son estos 24 tronos, que es una orden de ángeles. Aquí se les llama ancianos porque son los primeros ángeles que Dios creó. Por eso se les llama ancianos. Pero vea conmigo Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? El milenio. El Olam Abba, así se llama en hebreo, el mundo venidero, el siglo venidero, se le traduce en otras partes del Nuevo Testamento. Dice, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo o bajo sus pies. Entonces hay un plan de Dios con el hombre. Originalmente lo tuvo con Adán. Lo rodeó de todos los recursos. Lo puso en un huerto. El huerto le brindaba fruto, alimento, sustento todo el tiempo. Él lo que tenía que hacer era cuidarlo, labrarlo y guardarlo, vigilarlo. ¿Qué es lo que significa la palabra para que lo guardase? La palabra guardase, lo que significa ahí es que él tenía que poner el pie, él tenía que vigilar, él tenía que caminar por todo el huerto y vigilarlo. Entonces dice, Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Ese oriente hay que explicar porque hay gente que no entiende por qué dice al oriente. Hay que entender que Moisés escribe el Génesis más o menos en el 1440 antes de Cristo. Pero Adán vivió 6.000 años, o sea, hace 6.000 años. Vivió 4.000 años antes de Cristo. Y eso que no sabemos cuánto tiempo vivió él en el Edén antes de pecar. Él pudo vivir ahí cientos de años, no lo sabemos. La Biblia no nos reporta la edad de Adán antes de la caída, porque antes de la caída no se contaba el tiempo. Entonces, ¿para qué contar el tiempo? No había muerte, ¿verdad que sí? Pero una vez después de que entró la muerte al hombre, el hombre comienza a contar el tiempo. Entonces, por eso dice Moisés 1440 antes de Cristo, que estamos hablando de 2560 años después de Adán. Entonces, ya para la época de Moisés, la situación geográfica, y eso lo vamos a ver cuando llegamos al capítulo 10, la situación geográfica del planeta había cambiado, y entonces él ubica el Edén hacia el oriente, y para que los lectores de la Torá, de lo que Moisés está escribiendo, entiendan a dónde se está refiriendo él, más o menos a qué sitio se refiere, él dice al oriente. Y entonces dice, lo plantó al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Notan ustedes que no dice que había hecho? Porque todavía no estaba la obra terminada. ¿Cuándo era que iba a estar la obra terminada? Cuando Eva saliera del costado de Adán. Bueno, se nos fue el tiempo, mis amados hermanos. Solo pudimos avanzar un par de versículos. Yo ya les había advertido, Génesis tiene muchas cosas para revelar y pues sería impropio pasar por encima. No sería una enseñanza entonces, o sea, no habría nada nuevo que descubrir. Estaríamos haciendo una lectura
Y pues para leer la Biblia, pues usted lo haría en casa sin necesidad de conectarse una hora en su Facebook y mirar lo que el maestro está diciendo, que solamente estás leyendo, para poder explicar estas cosas y traer la revelación que el Señor por su gracia y su misericordia me ha dado, y yo la quiero dar a conocer a todos ustedes. Entonces mil bendiciones. Permítame, yo hago una oración final y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre, gracias una vez más por estos minutos que nos permitiste estar en tu presencia, el poder haber hecho este estudio, el avanzar un poco más. Señor, no nos importa correr, no queremos adelantarnos, pero tampoco queremos rezagarnos. Queremos ir a la par contigo. Ayúdanos, llévanos de tu mano. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos que estuvieron conectados en Cristo Jesús. La gloria, la honra y la alabanza es solo para ti, Señor. Solamente para ti la gloria. Pero toda la gratitud para mis hermanos que me acompañan, Señor, en estas clases. A ellos bendíceles en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mil bendiciones, mis amados. Nos vemos mañana, 3:45 de la tarde. Un abrazo. Adiós. Chao.